fija, por supuesto, gramática 1492, entonces finales del siglo XV. Vale, entonces con esto terminamos los adverbios, la parte más larga de la clase. Ahora vamos con las preposiciones. Y pues otra vez, vamos a ver más o menos lo mismo. Preposiciones conservadas: a, que procede de ad, ante, que procede de ante, cerca de circa, contra de contra. Vemos además que muchas preposiciones están en común con los adverbios. Esto, pues, bueno, igual todavía en español actual hay muchas de estas palabras que son tanto adverbio como preposición. Entonces, continuamos. Contra, que viene de contra, con, que procede de cum, de, que procede de, en, que procede de in, entre de inter, y por, que procede de una especie de mezcla entre per y pro. De hecho, semánticamente también absorbe los significados del per latino y pro latino. Luego tenemos según, que viene de secundum, literalmente, que sigue. Entonces, pues, por ejemplo, el Evangelio según San Mateo, pues eso es el Evangelio que sigue a San Mateo, ¿no? Siguiendo lo que dice Mateo. Sin, que procede de sine, so, que procede de sub. Esto ya, como habíamos explicado en alguna otra ocasión, se acaba perdiendo. Luego sobre, que procede de super, y tras, de trans. Entonces no tiene esto ninguna dificultad. Luego, preposiciones de nueva creación. Desde, que vemos que es la unión de nada más y nada menos que tres preposiciones. De, ex, de, ¿no? Entonces, desde. Para o antiguo pora, que procede de esta mezclilla de per, pro más ad. Si no me equivoco, todavía en catalán se escribe separado en dos palabras. Luego hacia, que procede de facie ad, literalmente, ¿no? Algo así como con la cara hacia. Cabe, que procede de caput, ¿no? Entonces hace referencia de alguna forma a la cabeza. Hasta, que procede del árabe hasta. Y luego algo ya, vamos a decir, curiosillo. Durante y mediante, que esto yo creo que ya no se estudia como preposiciones, ¿no? Pero bueno, durante mucho tiempo se ha estudiado como preposiciones. Son, pues bueno, lógicamente no eran preposiciones en latín, sino que son ablativos absolutos en participio de presente fosilizados, es decir, ya fosilizado en singular. Pero esto todavía en la Edad Media no estaba fosilizado. Entonces, en la Edad Media podíamos encontrar, por ejemplo, durantes 2 semanas, es decir, literal, y vemos que también depende mucho de si marcamos el acento o no, porque ahora diríamos durante 2 semanas y el acento durante no tendría acento. En cambio, si yo digo durantes 2 semanas, literalmente es mientras duran 2 semanas. ¿Vale? Entonces vemos que como son 2 semanas, entonces tiene que ser durantes, ¿no? Concordancia básica. Pero ya luego esto se fosiliza y siempre es durante, no importa si son 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, lo que sea. Lo mismo sería con mediante. Y luego salvo y excepto, que son antiguos participios de perfecto gramaticalizados, ¿no? Entonces ahora, y digo antiguos participios porque, bueno, ahora sería simplemente salvado y exceptuado. Pero antiguamente pues era salvo, el participio era salvo y excepto. También salvo y excepto, pues bueno, ahora no lo consideraríamos preposición, pero bueno, aquí está la información. Luego, relaciones locativas. Vamos a verlo un poquito así por encima. Las principales preposiciones en español, en castellano, siempre han sido a, en, por y de. Es decir, vemos aquí las 4 relaciones locativas básicas. A, la dirección; en, el, estar en un sitio, es decir, ubicación sin movimiento; por, es decir, a través de; y de, la procedencia, ¿no? Estas son las 4 relaciones locativas básicas. Lugar a dónde, lugar en dónde, lugar por dónde, lugar de dónde. Vemos que estas 4 preposiciones españolas no coinciden del todo con las latinas. En latín las preposiciones básicas más usadas eran ad o in para el lugar a dónde, in con acusativo. Luego in más ablativo para el lugar en donde, per más acusativo para el lugar por donde, y luego ab o ex o incluso de más ablativo para el lugar de donde. Y vemos que digo incluso de, porque de hecho en latín de era la preposición menos frecuente para el lugar de donde, porque en latín la preposición de tenía un matiz muy marcado de procedencia de arriba a abajo. Entonces, pues por ejemplo, diríamos quizá que un avión aterriza del cielo.
y en latín eso habría sido con la preposición de. Mientras que, bueno, en español vemos que de es la que ha triunfado de estas tres. Ab y ex eran las más frecuentes en latín, sin embargo, ha triunfado de. Entonces, ¿esto por qué? ¿Cómo ha sido así? Pues bueno, probablemente será por evitar la homofonía. ¿Por qué? Porque ab habría dado como resultado a, que habría coincidido con a procedente de ad. Y luego ex habría dado e, que habría coincidido con el e procedente de et, es decir, la conjunción copulativa. ¿Vale? Entonces, de aquí se supone que sale el triunfo de. Y luego vemos también que la preposición in, según el caso con el que vaya el latín clásico, in más acusativo es lugar a donde, in más ablativo es lugar en donde. Bueno, en español en principio solo perdura el valor locativo, es decir, lugar en donde. Y sin embargo, todavía quedan algunos restos, todavía en el español actual, del significado de dirección, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando decimos entrar en la habitación, pues bueno, realmente si lo pensamos lógicamente, lo más normal sería decir entrar a la habitación, que también se puede decir en español, pero normalmente decimos entrar en la habitación. Pues bueno, ahí tenemos la explicación de eso. Y luego ya, para terminar esta parte, un poquito más sobre esta preposición de, que como habíamos dicho, en latín desde luego no era tan frecuente. De hecho, de las preposiciones de procedencia era la más marcada. Y sin embargo, en español es la más polisémica, es decir, es la más usada, es la más, podemos decir, incluso genérica. Ya sabemos, absorbe a ab y ex, luego también asume los valores del genitivo. Ya sabemos que en latín, por ejemplo, el complemento del nombre, la casa de mi padre, pues eso simplemente habría sido patris en genitivo sin ninguna preposición. Pues bueno, eso en español es de mi padre. También asume, absorbe muchos antiguos ablativos. Por ejemplo, el ablativo de materia, pues por ejemplo, esta mesa es de madera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vemos que absorbe muchísimos valores que en latín se expresaban por otros medios. Y luego también ya dentro de la propia historia del español tiende a juntarse con otras palabras, ¿no? Entonces, por ejemplo, tras él, que lo podemos decir, pero también podemos decir tras de él o incluso debajo. Pues antiguamente podía ser, por ejemplo, debajo la mesa. Bueno, ahora no diríamos debajo la mesa, ahora diríamos debajo de la mesa. ¿Vale? Entonces vemos que esta preposición de es muy polisémica y muy ubicua, si queremos decirlo así. Bueno, terminamos las preposiciones, ya terminamos la clase con la última. En este curso de gramática histórica del español vamos a estudiar los aspectos de la gramática histórica o lingüística histórica del castellano o el español, desde el latín clásico hasta nuestros días, pasando por el latín vulgar, el periodo alfonsí y el siglo de oro principalmente. Para ello empezaremos por la fonética y la fonología históricas, parte que realmente suele ser el núcleo o incluso la única parte de asignaturas de filología hispánica, viendo la teoría y practicando la evolución de étimos latinos al español, también algo de evolución inversa que algunas veces se pide, y seguiremos con la morfosintaxis histórica. Un curso muy completo que incluso en su fase inicial ya ha ayudado a aprobar la asignatura a varias personas, así que sin más preámbulos, empezamos.